Y a modo de introducción, recordemos que capítulos atrás, pues hoy llegamos a al último de 3 capítulos, ¿ok? 3 capítulos donde David perdona la vida de hombres que pues querían matarlo a él, ¿sí? En el capítulo 24 vemos que David le había perdonado la vida a Saúl, ¿ok? En el capítulo 25, por una mujer muy sabia, Abigail, pues David también perdona la vida ¿de quién? De Nabal. ¿Qué pasó? Y en último lugar, en el capítulo 26, ¿ok? Vamos a ver también de que David una vez más perdona la vida de Saúl. Los capítulos 24 y 25 son historias muy similares, ¿ok? Pero vamos a verla con un enfoque un poco diferente cada uno. Vimos, ¿ok? Que en el capítulo 24 el enfoque era devolver bien por mal. O sea, cuando me hacen mal a mí, yo voy a devolver un bien, ¿ok? Independientemente de cuál sea el insulto o la persona. Cuando a mí me agreden, me lastiman, yo no voy a responder de la misma manera, ¿ok? Eso lo vemos en el capítulo 24. Pero en este nuevo enfoque, en el capítulo 26, no es nada más eso, sino es dejar las cosas en manos de Dios. Y este va a ser el tema central de nuestro, el sermón del día de hoy, ¿ok? Déjalo en manos de Dios. Todo, déjalo en manos de Dios. La última vez que dejamos a Saúl y a David en el capítulo 24, para aquellos que tuvieron la lectura, David le había perdonado la vida a Saúl y a cambio Saúl le había prometido no seguirlo más. O sea, ya sabes que ya no te voy a seguir, o sea, yo comprendo esto y aquello, ya no te voy a perseguir. Pero es como muy rápido cambió y en el capítulo 26 lo vemos nuevamente persiguiendo a David para matarlo. Desafortunadamente en el capítulo 24 no hubo un arrepentimiento, ¿ok? Ahora, es muy importante que nosotros podamos considerar lo siguiente, ¿sale? Yo puedo confesar mi pecado, escuchen, y apréndansela. Yo puedo confesar mis pecados, pero no arrepentirme de él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Confesar es decir, pero arrepentirme es cambiar, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que enfocar todo en dejar en manos de Dios haciendo este switch, ¿ok? En nuestras mentes. En el capítulo 26 llegamos a este capítulo en el cual Saúl nuevamente vuelve a cazar a David. Ahora, se podría pensar que David ahora tiene muchas más razones para tomar venganza en sus propias manos, para aniquilar a Saúl de una vez por todas. Podríamos nosotros argumentar, no, es que ya lo persiguió 1, 2, y quiere matarlo, ¿no? O sea, David, esta es tu oportunidad, es hora de acabar con tu enemigo Saúl. Pero, capítulo 25, y eso es lo que me encanta de la palabra de Dios, cómo trabaja, cómo obra en nosotros, y cómo nosotros vamos entendiendo un poquito más las cosas, es que en el capítulo 25, David aprende una lección bastante importante, que no era solamente hacer bien por mal, sino que también ahora tenía que dejar las cosas en manos de Dios, que Dios se encargara. Como vemos las consecuencias del pecado de Nabal, ¿no? De no querer dejar a David y a sus hombres, pues con las ovejas y todo, ¿no? A darle. Y vimos también la intervención de Abigail en este evento. Ahí en pantalla, yo no veo, pero ahí vamos a ver, creo que anterior, no sé, creo que no está en pantalla, más bien creo que está en sus boletines. Dice, hay una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar cuando se trata de venganza personal. Ahí van las preguntas. ¿Lo dejaré en manos de Dios o tomaré el asunto en mis propias manos? David, ahora acá en este capítulo, tiene una nueva actitud cuando se trata de venganza. Y lo que nosotros podemos... Recuerda, querido, siempre que te sientas tentado a tomar el asunto por tus propias manos, déjalo en manos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, tú eres fiel. Y en tu mano, Señor, queremos poner este momento para que tú nos guíes, Señor. A nosotros y ayúdanos, Señor, a poner atención a tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, en lugar de buscar venganza personal, que es lo que yo creo que todos hubiéramos votado, si se hubiera hecho una votación, ¿qué hacemos? Matar con su vida, ¿no? Pero acá, en lugar de buscar venganza, debe dejarlo en manos de Dios, demostrando 3 cosas, que es la que vamos a estar desarrollando. En primer lugar, confía en Dios, ahí lo ven en sus boletines, confía en que Dios hará las cosas bien. En segundo lugar, confía en Dios para que te proteja. Y en tercer lugar, confía en que Dios te recompensará. En nuestro pasaje de hoy vamos a encontrar a David demostrando estas 3 áreas de confianza en lo que respecta a su relación con Saúl. Ahora sí vamos ahí a 1 de Samuel, capítulo 26. Vamos a tomar lectura del versículo 1 al 7. Ahí me pueden seguir. Dice, vinieron los zifeos a Saúl en Gaba, diciendo,
¿No estaba David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Versículo 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif, y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Verso 5. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Queridos, en primer lugar, lo que vamos a ver es: confía en Dios para hacer las cosas bien. En primer lugar, como vemos ahí en pantalla, tenemos que tener cuidado con la tentación. Y eso es lo que vemos en el versículo 7, ¿no? Debemos tener cuidado con la tentación, porque no puedes confiar en que Dios arreglará las cosas si tú y yo insistimos, ¿ok? Insistimos en hacerlas mal, ¿sí? A veces decimos: sí, el Señor va a arreglar las cosas, pero tú no estás obrando para que eso pase. Tú estás siendo terco, necio, te estás enojando, estás dejando que el enojo se pose sobre ti y digas groserías o hagas cosas que no debes de hacer. Pero le dices al hermano: el Señor se encargará. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque si no estamos confiando en que Dios va a arreglar las cosas, es porque, y eso pasa cuando estamos insistiendo en hacerlas mal, ¿ok? Ese pasaje está lleno de tentaciones, ¿ok? Saúl había prometido la paz con David, había dicho: ya te voy a dejar tranquilo, etcétera, etcétera, ¿no? Y Saúl ahora se había regresado. Ahora también Saúl explora el área y se acerca a David, al lugar ahí donde anda Saúl, ¿no? Saúl, como habíamos dicho, había prometido dejar en paz a David, pero luego los sifitas, regresan a él con información sobre dónde anda David. Ahora, estos sifeos o sifitas eran personas bien macabras, o sea, era gente que la verdad tú no los quieres ni amigo, ¿no? Porque habían de alguna manera traicionado también a David, ¿no? Y dijeron: bueno, o sea, David anda por allá, ¿no? Y ahí se fue Saúl tras él, ¿no? Entonces, una de las lecciones que aprendamos acá es: no seas un sifeo, ¿sí? No seas feo de corazón, ¿no? No seas traicionero. Entonces, los sifitas regresan con esa información clave para que Saúl ahora sí, pues logre encontrar a David, etcétera, etcétera. La Biblia no nos dice por qué David decidió colocarse, ¿no? ¿Por qué decidió infiltrarse y meterse en el campamento enemigo por la noche? No lo sabemos, la Biblia no nos dice el por qué. Pero ahora que David está enfrente de Saúl, Saúl está dormidito, ¿no? Tendido, y la lanza ahí también clavada en tierra al lado de su cabeza. Y esta es una gran tentación, ¿no? Porque imagínate, todo el ejército dormido, ¿no? Y es muy extraño. No sé si a ti te parece extraño, a mí me parecía súper extraño. Todos, a los 3,000 hombres dormidos. ¿Cómo es esto posible? Se supone que se turnan, ¿no? Para hacer guardias, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que 3,000 hombres estén dormidos? En un sueño profundo, tanto Saúl también y los que estaban al lado de él, el general también hay Abner, todos estaban bien dormidos. Y la tentación hacia David era: de aquí soy, ¿no? Mira lo que me encontré, me lo puso el Señor. Mata y come, ¿no? Dice: no, pero no. O sea, David no respondió de esa manera, ¿no? David, como vamos a ver más adelante, no fue esa su reacción. Y para eso tú y yo tenemos que tener cuidado con la tentación de adelantarnos a los planes de Dios y querer ayudarle a Dios en el camino, ¿no? Decir: Dios me prometió esto, Dios va a hacer aquello, pero yo voy a hacer mi chamba, ¿no? O sea, voy a trabajarle, voy a hacerle acá, voy a llevar a esa gente acá, voy a tratar de lograr. La Biblia nos dice que debemos de tener cuidado con la tentación. En segundo lugar, vamos a ver también que recuerda que es trabajo de Dios decidir, no tuyo, ¿sí? Vamos a continuar con la lectura desde el verso 8 al 11. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente?
Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Esto es algo bien curioso e interesante también, ¿no? Porque David recordó que es trabajo de Dios decidir, no de él. Y es algo que usted y yo debemos de aprender. La decisión la va a tomar el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con la tentación y recordar que el trabajo de decidir es de Dios y no mío. David, como vemos acá y como consideramos en el texto, aprendió de todo esto en su episodio con Nabal. David aprendió una gran lección, no olvidemos lo que aconteció ahí, ¿no? En el capítulo 25 él aprendió a confiar en Dios, pero no solamente de una manera como superficial o decir yo confío en Dios, sino en el momento y en los detalles. Es decir, Dios tiene el control en los momentos y en los detalles. Y yo voy a hacer lo que Dios me dice que yo haga. Yo no voy a hacer lo que Dios va a hacer. No me voy a adelantar a Dios. ¿Ok? Entonces, para David no solamente sería un error matar al ungido de Jehová, sino que también era algo como innecesario. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Saúl iba a morir. Tarde o temprano, ya era viejo ese señor. Iba a morir en batalla, iba a morir de alguna enfermedad, pero tarde o temprano Saúl iba a morir. Entonces para David era algo innecesario hacer, ¿vale? David entendía de que no era su trabajo, de que Dios tenía eso, de que eso le pertenecía a Dios, y esta vez David decide, ok, vamos a dejarlo en manos de Dios, que Dios sea el que dicte, ¿no? Pero David, queridos, también tiene otra razón más. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 24, quiero que puedan ahí en su Biblia, Romanos 12:19, dice: amigos míos, no os venguéis, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tenemos que dejar lugar para la ira de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque a veces somos nosotros los que queremos prender un bosque, cuando Dios es quien tiene la última palabra. Debemos de tener cuidado, porque la ira no produce nada bueno. Al contrario, la ira produce violencia, el rencor, amargura, etcétera, etcétera. Jehová dice: mía es la venganza, yo soy el que pago. Querido, no cometamos el error de ponernos en lugar de Dios y decir: yo soy el que le voy a pagar. Él me hizo mal, yo le voy a hacer aún peor. Deja lugar para la ira de Dios. Deja espacio para la obra de Dios, porque aún la venganza también es obra de Dios. Querido, déjalo en manos de Dios. ¿Y cómo dejamos todo en manos de Dios? ¿Cómo procedemos? Recordemos, en primer lugar, confía en que Dios para hacer las cosas bien. Segundo, ten cuidado con la tentación. Recuerda que es trabajo de Dios decidir, no mío, no tuyo. Y en segundo lugar, dice: confía en Dios para que te proteja. Desde el versículo 12 leemos, dice: se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Y aquí está quien hizo todo esto, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte, a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y aquí viene David provocando, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Verso 15, dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? Provocando David a caer. ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor rey. Versículo 16, eso que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor el ungido de Jehová. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera? Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es, rey señor mío. Verso 18, y dijo: ¿por qué pesiste así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Verso 19, ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirva a dioses ajenos. Verso 20, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes.
Muy bien, ese relato es fascinante y muy interesante, la verdad. Y tenemos que confiar en Dios para que Él me proteja. Ponte a pensar, David entra a un campamento donde hay 3.000 soldados. David. Ahora, es bien interesante porque acá los desprotegidos, a pesar de la multitud, no era David, porque a él lo estaba protegiendo Dios. Los desprotegidos eran estos 3.000 hombres y Saúl. El punto aquí, queridos, es confiar en Dios, no en las personas. ¿Sale? Piénsalo, David y Abisai estaban solos en medio de tantos soldados enemigos, pero estaban perfectamente a salvos porque Dios les protegía, porque Dios les cuidaba. Por otro lado, Saúl, que estaba disque protegido por 3.000 hombres, estaba completamente indefenso. El Salmo 146 dice una gran verdad: no confíes en príncipes, en hombres mortales, porque no pueden salvar. Cuando su espíritu parte, regresan a la tierra. Ese mismo día, sus planes fracasan. La gente te decepcionará, pero Dios nunca, aun cuando tú lo estés rechazando, nunca te desamparará. Nunca. Aun cuando hay rechazo y que la gente te decepcione, Dios no te echa fuera. Puedes ir a Él corriendo y Él te va a recibir. Confía en Dios. Fue lo que hizo David. No va a confiar en su propia fuerza, porque si fuera por él, en ese instante, Saúl hubiera quedado muerto. Pero David confió en Dios. No confió en lo que le decía también este brother, diciéndole, no, pero mira, David, Dios nos lo ha entregado, hay que acabar con su vida de una vez. No, él confió en Dios. Segundo punto acá es: encomienda tu camino al Señor. Entonces, pues nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿O fue parte del plan de Dios o fue parte del plan de los hombres? O sea, ¿o fue Dios que hizo que David se enfrentara a Saúl y tomara una decisión ante esta tentación y prueba, o fue algo puesto por los hombres? Es una gran pregunta. Cualquiera que fuera la respuesta, David encomienda su camino al Señor. Independientemente de lo que me diga tal persona, o que algún consejo, alguna exhortación, tienes tú personalmente que encomendar tu camino al Señor. David encomienda el camino, su camino al Señor, y se pone a sí mismo y su propio futuro en manos de Dios. O sea, delante de tanta gente, de tantos soldados enemigos, es que pase conmigo lo que el Señor quiera. El Señor ya había dicho que Él iba a ser el rey. Dios lo iba a cumplir, porque el Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza. Él es fiel, porque Él es justo. Entonces, acá David estaba confiando en la justicia de Dios. Le estaba encomendando, como dice ahí el Salmo 37:5 y versículo 6, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará esto. Dice el versículo 6, hará brillar tu justicia como la aurora, la justicia de tu causa como el sol de mediodía. Ahora, nuevamente nos preguntamos, ¿quiere dejar las cosas en manos de Dios? ¿O a estas alturas todavía quieres hacerlo tú? Entonces, confía en que Dios te protegerá, confía en que Dios va a hacer las cosas, no las personas, y encomienda tu camino al Señor. Y en último lugar, terminamos leyendo desde el versículo 21 al versículo 25, dice así. Entonces, estoy en 1 de Samuel, 1 de Samuel capítulo 26, verso 21 al 25. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Verso 25, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Qué tremendo, ¿no? O sea, no es solamente el hacer un bien porque me hicieron un mal, sino es dejarlo en las manos de Dios. Y las cosas funcionan mejor cuando dejamos las cosas en las manos de Dios. Confía en Dios, querido, para que te recompense. Es nuestro tercer punto. Dios va a recompensar a todo aquel que haga lo correcto. Salud. Y Dios también va a dar su justo pago a todo aquel que haga lo que no agrada a Dios. Dios recompensa a todo aquel que hace el bien, a todo aquel que le agrada sus obras. Hebreos 6:10 dice, Dios
no es injusto. Él no olvidará su trabajo y el amor que le ha mostrado al ayudar a su pueblo y continuar ayudando, ¿no? Dios puede hacer que incluso, como vemos acá en pantalla, incluso tus enemigos estén en paz contigo. ¿Cuánto tiempo, no? O sea, ¿cuánto tiempo en el cual Saúl estuvo persiguiendo a David, queriendo cazarlo para matarlo porque tentaba contra su linaje, ¿no? Y David haciendo las cosas bien, poniéndolo en manos de Dios, tarde que temprano, más bien dicho, en el tiempo de Dios, las cosas se arreglaron. Entonces Dios puede hacer que incluso tus enemigos estén en paz contigo. Saúl, ahora aquí tenía la última palabra, ¿verdad? Era prácticamente lo que estaba haciendo David. El que David se metiera a este campamento no era cosa de, ay, soy el más valiente, no, el más macho, no. Era para que la voluntad de Dios se cumpliera. O sea, si eso venía de parte de Dios, de que Saúl lo tenía que matar, ahí David iba a morir, y viceversa. Pero si eso era de parte de los hombres, Dios iba a proteger a David, que fue lo que vimos. Dios protegió a David en medio de 3,000 soldados enemigos. Dice acá Proverbios 16:7, cuando los caminos de un hombre agradan al Señor, hasta sus enemigos hace que vivan en paz con Él. O sea, aun cuando ellos no quieren, no les queda de otra, porque tu trato hacia ellos es el correcto. Tu amabilidad, ¿ok? Aunque ellos te tiran ahí la teta de los perros a tu patio y tú la recoges y la metes en una bolsita y se la pones ahí al lado, ¿no? Aunque pase eso, dice acá, el Señor hace que vivan en paz con Él. O sea, aun cuando la gente planea tu mal, pero tú estás devolviendo bien, Dios se encarga de hacer de que aun tus enemigos que te detestan sin razón y sin motivo, solo porque no le caes bien, dicen ahí, luego una señora me decía, yo le pregunté, oye, ¿usted por qué es tan rencorosa, no? ¿Por qué es así? No, es que no me cae bien. O sea, ¿pero por qué no le cae bien? No sé, solo no me cae bien, ¿no? Y yo así como, bueno, está bien, ¿no? O sea, sin razón, sin motivo, pero detesta a las personas. Entonces, aun cuando la gente sea así con nosotros podemos confiar en que Dios está en control, como dice Proverbios 16:7. Ahí anótelo para que se lo grabe. Proverbios 16, cuando los caminos de un hombre agradan al Señor, hasta sus enemigos hace que viva en paz con Él. Dios recompensa a todos los que hacen lo correcto. Créeme, si ayer hiciste lo correcto, si en la semana hiciste lo correcto, Dios te va a recompensar. En su debido momento, Él lo va a hacer. Y Dios va a hacer que incluso tus enemigos, los que están peleados contigo sin razón, vivan en paz contigo. Ahora, ¿cómo se lo dejamos a Dios? Nuevamente vamos a hacer el repaso. Debemos demostrarlo cumpliendo con estas 3 áreas. En primer lugar, lo que sí va a aparecer ahí en pantalla, confía en Dios para hacer las cosas bien. Confía en que Dios te protege. En segundo lugar y tercer lugar, confía en que Dios va a recompensar. Entonces, cuando nosotros, porque nos da la gana y porque queremos y podemos, tomamos el asunto en nuestras propias manos, créeme, ¿cuándo lo has hecho y ha salido bien? Yo creo que nunca, ¿no? Y si te dices, no, es que, por poquito y me sale mal, bueno, tarde que temprano eso te va a alcanzar, ¿eh? Ten cuidado. Entonces, cuando nosotros tomamos el asunto en nuestras propias manos, estamos demostrando que no confiamos en Dios, en que Dios no tiene el poder para dar el pago a aquella persona que me está haciendo mal, o aún en que Dios no es fiel, en que Dios no me cuida, Dios no me protege, y por eso hablan de mí y me acusan y hacen esto y lo otro. Debemos tener cuidado con esta tentación, ¿sí? Debemos confiar en Dios para hacer las cosas bien, confiar en Dios para que Él nos proteja y confiar en Dios para que Él también sea quien recompense el trabajo que hemos estado haciendo. Entonces, cuando nosotros no confiamos en Dios, estamos perdiendo la protección de Dios. Y esas cosas que te has empecinado a hacer, créeme que no resultará en algo bueno. Porque cuando nosotros perdemos la bendición de Dios y perdemos su protección sobre nuestras vidas, también estamos perdiendo su recompensa para con nosotros. Y lo que pasa, y lo que hacemos es que prolongamos cualquier conflicto, lo prolongamos y lo llevamos más allá en vez de dejarlo en manos de Dios. Siempre, querido, siempre que te sientas tentado a hacer las cosas por tu propia cuenta, déjalo en manos de Dios. De hecho, creo que es una buena regla, ¿no? O sea, aprender y memorizar esta frase, déjalo en manos de Dios. Pero, ¿cuántas veces la he escuchado? ¿Cuántas veces me lo han dicho? ¿Y cuántas veces yo aún lo he pronunciado? Voy a dejar las cosas en manos de Dios. Pero como decíamos en el principio, no es nada más decirlo, es hacerlo. Confía, o sea, en el proceso, confía en el proceso. Dios tiene el control, ¿ok? Y luego te voy a regalar una frase ahí que puedas pegar en el refri, ¿no? Y mucha gente lo hace, ¿eh? Dice también que cuando nosotros dejamos las cosas en manos de Dios y confiamos en Él, estamos confiando todo nuestro futuro,
confiamos también el trabajo, confiamos a Dios al esposo, a la esposa, a los hijos, todo se pone en manos de Dios, pero es algo del día a día. Todos los días tienes que levantarte con una mentalidad de decir, hoy voy a confiar mi día al Señor. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. Y nosotros a veces nos estamos quejando de muchas cosas, es que el Señor no me está haciendo acá el paro con eso, no. Cálmate, o sea, el Señor no viene para hacernos paros, ¿sí? Él nos socorre, Él nos ayuda, porque a Él le place, ¿no? Y quiere hacernos bien, ¿sí? Porque Él nos ama. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, ya entregó a Cristo. O sea, y eso es lo mejor que Él ha hecho por nosotros. De que por Jesús tú y yo tuvimos la salvación. Y está segura en Él también. Damos gloria a Dios. Porque ¿cómo no nos dará Él también todas las otras demás cosas? Jesús también decía, ¿no? De que debemos nosotros tener en nuestra mente y entender de que debemos de confiar en Él. Y todas las cosas vendrán por añadidura cuando tú y yo nos esforzamos por hacer las cosas que a Dios le agradan. Ahora, para terminar, quiero ahí mostrarte una frase, creo que ahí está en pantalla. En primer lugar dice, Dios es soberano. Y eso implica de que Él reina, Él gobierna, tiene el control sobre todas las cosas. Sobre tu vida también, sí, también tiene el control sobre tu vida. Sobre tus situaciones, pruebas y tentaciones también. Dios está en control, dice, Dios tiene el control de todo. Somos creación de Él, Él no nos va a dejar solos. Somos sus hijos, Él no va a dejar de amarnos. Dios es grande y Él está a cargo. Deja que Él sea el coronel, deja que Él sea el capitán. ¿Vale? O sea, ya basta de dejar a Dios de copiloto, déjalo conducir. La vida va mejor cuando se la dejas a Dios. Amén. Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, gracias por las enseñanzas que aprendemos a través de la vida de David, Señor, por todas las pruebas y tentaciones, Señor, que él enfrentó.